Bueno, muy buenas tardes, noches de este jueves 25 de septiembre de 2025. Acabamos de estrenar nacionalmente. Este documental no se había proyectado en Venezuela hasta este momento. El país de mi madre, en inglés, Mother Country, un documental estrenado el año pasado. eh, y ha estado rodando, participando en múltiples festivales alrededor del mundo. Ha sido igualmente proyectada en un montón de lugares, eh, en varias en varios países del mundo. En Chile ya se estrenó, ya se proyectó, de hecho, en varias oportunidades, bueno, en varios lugares, en varios otros lugares, en Inglaterra, de donde es oriundo Pablo Navarrete, el director del documental. Pablo Navarrete es un muy querido amigo. De hecho vivió durante algún tiempo en Venezuela entre 2005 y 2007, hasta donde recuerdo que nos recordó él a su vez la semana pasada cuando estuvimos conversando. Nosotros, digamos, el concepto, la idea de este conversatorio siempre fue, desde el principio, bueno, por supuesto, conversar con ustedes, quienes hoy nos acompañaron viendo el documental, pero también conversar con ellos y con la madre de Paulo. Y lo hicimos efectivamente, solo que lo pregrabamos, porque la diferencia horaria no les beneficia a ellos. O sea, hubiéramos tenido que hacer una proyección en la mañana. Total que, bueno, por razones estrictamente logísticas, pregrabamos la conversa. Nosotros, por supuesto, no vamos ahora a sentarnos aquí a proyectar toda la conversa, pues no tiene mucho sentido, pero sí la vamos a mostrar por partes, ¿no? Ahorita vamos a ver un primer fragmento de esa conversa. Eh, y, ajá, Paulo. Paulo, como les comentaba, es un muy querido amigo. O sea, no nos estamos conociendo ahora, nos conocemos desde esa primera vez que estuvo en Venezuela. Él llega aquí a Caracas porque él viene como a hacer el trabajo yo creo que técnicamente es como de producción, pero es como un trabajo como una suerte de preproducción, un trabajo de campo para un documentalista británico, John Pilger, muy importante, muy, digamos, famoso. O sea, con un trabajo sumamente importante, con documentales clásicos, documentales de tipo político todos, o bueno, por lo menos la inmensa mayoría de su trabajo. Él viene para acá a hacer ese trabajo como de preproducción de ese documental de John Pilger que terminó llamándose La guerra contra la democracia. Muy buen trabajo, no sé si han tenido oportunidad de verlo, a propósito, bueno, lo que estaba ocurriendo durante esos años en Venezuela. Por supuesto, allí hay digamos, está la versión de John Pilger sobre el golpe de Estado contra el comandante Chávez. Ahí están, digamos, hay imágenes allí que son verdaderamente, así como las de Lilian, son emblemáticas. O sea, forman parte como de la memoria visual, no solamente nuestra, de la sociedad venezolana, y de esa época, las cosas de Ángel Palacios, por ejemplo, ¿no? O sea, imágenes que uno asocia directamente con ellos. Bueno, en ese documental, La guerra contra la democracia, hay testimonios verdaderamente eh, muy impresionantes, sobre todo de, la, de las expresiones de supremacismo de la oposición venezolana. Lo recuerdo, hay cosas verdaderamente insólitas. Muy buen trabajo John Pilger. Bueno, así llega Pablo a Venezuela. Eh, Pablo es un experimentado periodista y realizador productor de documentales británico de origen chileno. Como acabamos de ver, tiene más de 20 años de experiencia trabajando en estas cosas. En Venezuela produjo, como ya les acabo de decir, este documental de John Pilger, War on Democracy, un documental que fue estrenado en el año 2007.
Pablo también estuvo trabajando acá, reporteando eventualmente para la CBC y para la BBC. Viajó a Colombia en 2010 para producir dos programas Listening Post de Al Jazeera, famoso podcast, un programa de Al Jazeera en inglés sobre el panorama mediático colombiano y sobre periodistas amenazados en Colombia. Entrevistó dos veces al presidente boliviano, Luis Arce. Fue director, productor de más de 15 programas de Redfish, que ya no existe, por cierto, una muy buena plataforma comunicacional. Estuvo haciendo aquí en Venezuela cosas para Redfish, recuerdo. Es el editor fundador de Alborada, una voz independiente sobre política, medios y cultura latinoamericana. Tiene su página web, una muy buena página, Alborada. Muchas cosas sobre Latinoamérica en Londres. Y cofundó en el año 2009 Alborada Films. O sea, Alborada tiene como su rama de, digamos, que hace trabajos audiovisuales. El mismo Pablo lanzó su primer documental de Alborada, producido por Alborada Films, creo que ese mismo año, Inside the Revolution, A Journey into the Heart of Venezuela, eh, un viaje al corazón de Venezuela, desde dentro creo que se llamaba ese documental, muy bueno también. Eh, bueno, tiene entre otras cosas, ajá, las cosas que hizo, bueno, estuvo haciendo estas cosas para Al Jazeera, pero también hizo con Alborada Films de Colombia Connection. Ese fue publicado en 2012. Otro que se llama Chile Student Uprising, de 2014. Hip Hop Revolution de 2015. Ese también es sobre Venezuela. Truce o Tregua, sobre los procesos de negociación, el proceso de paz colombiano, se publicó en 2017. No Extradition de 2020, ese es sobre Julian Assange. Y Santiago Rising 2021, es decir, con el levantamiento popular en Chile, ¿cómo que se le El dice? estallido. El estallido, bastante reciente, en esa época, también para Alborada. Bueno, como les comentaba, nosotros, eh, Manuel Asaje Reverón y yo tuvimos la oportunidad de conversar con ellos una de estas mañanas, la semana pasada, no recuerdo cuándo, y ahorita, antes de conversar nosotros y nosotras, lo que vamos a hacer es proyectar el primero de estos videos cortos que tenemos aquí de esa conversa. Bueno, mi respeto, señora Cristina. Da mucha impresión, por supuesto, conocer las cosas que conocemos a través del documental, las cosas que le sucedieron, bueno, a toda una generación, ciertamente, ¿no? Eh, una de las cosas que quedan claras allí, bueno, porque están los desaparecidos, están las personas brutalmente asesinadas, pero una de las cosas que quedan bastante claras en el documental es que, más allá de eso, la política, o sea, lo que hubo inmediatamente después del golpe de Estado contra el compañero Salvador Allende, el 11 de septiembre del 73, acabamos de cumplir 52 años del golpe de Estado contra Allende, es que inmediatamente después de eso hubo una verdadera racia, ¿no? Hubo como una primera oleada represiva, que es cuando usted, señora Cristina, la llevan detenida la primera vez, es cuando es torturada la primera vez, eh, y bueno, luego es detenida nuevamente, está en tres lugares distintos. Este, y no sabía, Roberto, oye, tantas veces que nos vimos, que conversamos, aquí en Caracas y allá en Londres, no sabía que había estado a punto de... Tú te salvaste de milagro, Roberto, realmente, ¿no? O sea, recibiste un disparo que perfectamente hubiera podido quitarte la vida. Eh, entonces, lo primero es eso, es un relato que impacta mucho, que impacta muy poderosamente. Yo les confieso que yo paré el documental a los 5 minutos. Eh, Ese comienzo del documental es verdaderamente fuerte, muy, muy fuerte.
Además, bueno, ver eh, esa actitud como de eh, o sea, me impresionó mucho también, digamos, esa actitud como de escucha y de silencio y de escucha de Pablo durante todo el documental, ¿no? Pablo que es el quien lo está dirigiendo y que, bueno, de alguna forma es como protagonista también de la historia, cómo está como permanentemente observando lo central, que bueno, que es el relato de ustedes, ¿no? Eh, y eso es lo primero que quería como comentarles y preguntarles, ¿no? Porque también es algo que sale varias veces durante el documental, ¿no? Hay una parte en el que la señora Cristina le está como contando con cierto detalle a Pablo, bueno, cosas de las que le sucedieron. Creo que en este momento ya estamos en el último lugar de reclusión. No recuerdo ahorita cómo es que es su nombre. Eh, y la señora deliberadamente, ¿no? Es decir, como un acto consciente, la señora Cristina interrumpe su relato, le da como una especie de palmada a Pablo y le dice, bueno, pero para adelante, ¿no? Seguimos para adelante. O sea, como la señora Cristina dándole ánimo a Pablo, ¿no? Eh, y eso es algo que yo no solamente respeto, sino que reverencio. O sea, me parece, quisiera comenzar por ahí, por esa actitud de esa, bueno, de ustedes en específico. Yo no sé si eso, no sé hasta qué punto fue una cosa generalizada en la generación de ustedes, pero esa manera de lidiar con la tragedia, ¿no? Esa manera de lidiar con el propio trauma, con todas las cosas horribles por las que tuvieron que pasar, y ese trance, esa dificultad, ese dilema de cómo transmitirle eso a los hijos, a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces ahí claramente, o sea, es muy claro en el documental que más allá de la relación digamos, filial, familiar de las personas que están siendo protagonistas en esta historia, estamos hablando de eso. Por eso comencé por ahí. Estamos hablando de una cuestión generacional y estamos hablando de nada más y nada menos que el problema de la transmisión, de la cuestión, mejor dicho, de la transmisión de la memoria, ¿no? Que la transmisión de la memoria que no es solamente todo lo malo que nos ocurrió, sino la transmisión también de una memoria de lucha, ¿no? Que bueno, que es pero eso lo podemos conversar un poco más adelante a propósito de lo que ocurre en Chile más recientemente, etcétera. Pero, eh, y Roberto en algún punto también dice algo similar, ¿no? Algo con lo que me sentí muy identificado, además, es algo, Roberto, que yo le transmito a los hijos míos, a las hijas mías, por ejemplo. ¿No? Esta cosa de no victimizarse nunca, no ponerse nunca en el lugar de la víctima, porque de alguna forma ubicarse en el lugar de la víctima, yo siento que es como una manera de declarar que nos derrotaron, ¿no? Entonces, bueno, quería como escucharles, no sé, eh, qué piensan sobre esto. Es algo que sale en varias oportunidades en el documental y me parece, tal vez es como la médula del asunto. Creo que está muy bien trabajado en el documental de Paulo y bueno, es un tema para la generación nuestra, obviamente, pero para las generaciones que van en Venezuela, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le transmitimos nosotros a nuestros hijos, a nuestras hijas, bueno, todo lo que vivimos y lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, ¿cómo le transmitimos a ellos que, mira, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, ¿no? Siempre, independientemente de lo que ocurra. O sea, bueno, quería comenzar por allí. Mm. Hablen ustedes primero, sí. Bueno, Reinaldo, hola, mucho gusto de verte nuevamente, aunque estamos lejanos físicamente, siempre creo que hemos estado muy cercanos no solo a ti, pero también a nuestra querida Venezuela. Y te agradezco mucho esta oportunidad que nos estás dando para poder conversar un poquito sobre
el documental que hizo Pablo. Y también quisiera, antes de empezar eso, decir que expresarle toda mi solidaridad al pueblo venezolano que hoy día más que nunca está recibiendo los embates nuevamente del imperialismo y que bueno, hay que seguir para adelante, como se dice. Sí, mira, tú tocaste bastantes puntos en el documental, pero en esencia, digamos, lo que por lo menos yo, aparte de querer ir eh, eh, informando, llenando a mi hijo de la información que él quería saber sobre en más detalle de lo que había sido nuestra vida, nuestras luchas, nuestras militancias en Chile durante la Unidad Popular. Eh, También en mi caso, y creo que en nuestro caso, estaba el deseo de poder, a través de este documental, contribuir a, a lo que hoy día se llama la memoria histórica, que es tan importante. Contribuir a que por lo menos las nuevas generaciones en Chile, sobre todo, y esto se fue de alguna forma confirmada en algunas de las presentaciones que tuvo el documental, donde alguna gente joven decía, primera vez que escuchamos esto, pero poder contribuir a que la gente sepa lo que pasó, que ojalá no se vuelva a repetir, pero por lo menos evitar que se vuelvan a repetir estas cosas. Y también, de mi parte, por lo menos, había también un deseo bastante profundo de querer brindarles un homenaje a muchos de mis compañeros de lucha, de resistencia, que no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de poder haber salido vivos de esto y que cayeron, fueron asesinados, fueron hechos desaparecer. Y yo creo que yo de alguna forma quería rendir ese homenaje, en parte también porque, como tú te imaginarás, después de toda la experiencia que todos nosotros vivimos en Chile, el poder haber quedado vivo, el poder haber podido construir una vida, aunque fuera en el exilio, lejos de lo que eran mis raíces, mi familia, y el haber podido tener una familia, hijos y nietos, me ha hecho sentir lo privilegiadas que fuimos en ese sentido, en contraste de lo que le pasó a mis compañeros que perdieron su vida, entregaron su vida, digamos, en la lucha contra la dictadura. Y esto también es un homenaje a mucha gente en muchas partes del mundo, e incluso a lo que está pasando hoy día en Palestina, sin duda. Y finalmente era, de alguna forma, querer eh, expresar que, no sé, motivar a las nuevas generaciones de que estos procesos son cíclicos, son difíciles, pero que hay que seguir luchando, hay que seguir resistiendo, hay que seguir peleando por, los, por las cosas que uno cree que son las cosas justas, en la búsqueda de una sociedad más justa, más solidaria, más igualitaria. Y que es importante buscar los mecanismos que sean, que se puedan encontrar para poder seguir en esa lucha y en esa resistencia. Y de alguna forma, este documental, otras cosas que yo he hecho, creo que ha sido la forma como yo lo he tratado de lograr. Eso por ahora. Ya, Reinaldo, un gran placer esta conversación contigo y nos sentimos muy cercanos de los compañeros venezolanos que hemos conocido en muchas visitas a Venezuela, un país que por lo demás albergó a nuestra familia. La hermana de Cristina ha estado Mis en padres. Venezuela, los padres han estado por más de 50 años en Venezuela. Tu madre murió en Venezuela, está enterrada en la isla Margarita y tu hermana y tus sobrinos viven allá. Y por lo tanto hemos estado ligados a la historia de Venezuela, por lo menos desde antes que Hugo Chávez haya emprendido el proceso de cambio que ocurrió en Venezuela. Conocimos Venezuela antes de Chávez también. Y entonces es necesario también reflexionar y no solamente compartir lo que es nuestra vivencia en Chile,
sino que también pensar en los paralelos históricos que hay que trazar en los procesos de cambio que se buscan en los países. Hay que también reflexionar sobre los errores que hemos cometido, pero también sobre aquellos elementos que son constantes en las luchas de los pueblos, que es lo que resaltaba Cristina. La necesidad de luchar siempre bajo distintas condiciones, a veces condiciones de reflujo profundo, cuando no se ve nada positivo en el ambiente. Hay que mantener ese optimismo histórico que es necesario para que los pueblos transmitan de una generación a otra esta trayectoria de lucha. Y yo creo que existen muchos paralelos. El otro día reflexionaba cuando supimos de la agresión norteamericana a esos dos barcos que fueron eh, eh, ametrallados, asesinados con drones o con lo que sea, es el que el imperialismo norteamericano en nuestra América Latina ha estado operando desde hace muchos decenas de años, incluso cientos de años si consideramos desde la doctrina Monroe hacia adelante, en nuestros países. Ha buscado aliarse eh, con los grupos de élite económica de los países para mantener su yugo sobre nuestros países. Y yo pensaba, hablando sobre Venezuela y hablando sobre la agresión actual que se está gestando contra Venezuela, la capacidad de reflexión que tuvo Hugo Chávez en el momento que él asumió y dijo una frase que todavía me queda, dijo, somos una revolución pacífica, pero estamos armados. ¿Y qué significó para mí esa reflexión? Significó justamente la autocrítica que nosotros podemos hacernos en Chile, de nuestro proceso de cambio, que estuvo totalmente inerme frente a el avasallamiento del imperialismo norteamericano y sus lacayos criollos, que justamente, como decías tú antes, se plantearon una política de exterminio de lo que fueron las fuerzas de izquierda en Chile. Una política de total exterminio. Toda una generación de jóvenes militantes, aquellos militantes más comprometidos, fueron simplemente eliminados, hechos desaparecer, otros exiliados, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar también sobre aquellas memorias que nos sirven para mejorar, para no cometer, volver a cometer los mismos errores. Cada país va a volver a cometer errores. Todos hemos cometido errores y vamos a seguir cometiéndolos. Claro. Pero tenemos nosotros la obligación de reflexionar sobre ello y no pensar que los errores que cometimos nos van a llevar a un camino cerrado hacia el futuro. Siempre tenemos que buscar la forma, cómo ir resolviendo, cómo lograr que esos errores los vayamos superando y vayamos eh, 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 entusiasmando a nuevas generaciones para que ese cambio que queremos para nuestro país y la independencia de nuestros países, la integración regional de nuestros países, la defensa común frente a un enemigo que ha estado ahí desde hace mucho tiempo, podamos seguir sintiéndola. Y por lo tanto, la memoria histórica que nosotros podemos transmitir a través de este documental y a través de otras cosas, creo que contribuye a esa forma de tejer nuestras redes de compañerismo, de solidaridad, de reflexión hacia el futuro. Primero para decir que, bueno, para mí que se muestre en Venezuela es muy importante y para mí que seas tú que lo muestres por primera vez también es para mí importante. Igual que, como dicen mis padres, Venezuela es un país especial para tanto mis padres, para mí. Fue mi primer país, creo que en Latinoamérica, que visité cuando, como chico, ya que mis padres no podían volver a Chile y fui a visitar a mi familia. Entonces mi primer contacto con Latinoamérica fue Venezuela. Y después, a los 25 años, fui a el único país en Latinoamérica donde he vivido es Venezuela. Y tuve el honor de vivir ahí un año y medio durante un periodo muy especial.
eh, durante cuando fue marzo, no, ¿cuándo fue? Septiembre de 2005 hasta por ahí, por abril del 2007. Y fue una experiencia que me marcó muchísimo. Fue lo que el trabajar con el gran cineasta John Pilger en su documental La Guerra de la Democracia fue lo que abrió mis ojos y me incentivó a tratar de trabajar en documental. Hice mi primer documental que vino mi padre y lo filmamos en el 2008 sobre el proceso bolivariano, la revolución. Entonces Venezuela es un país muy especial para mí. Em, no sale en la película, pero también hay una entrevista que le hice a mi padre afuera de la Embajada de Venezuela en Santiago, porque no sale en la película, pero mi papá sé cómo estuvo ahí como asilado de alguna forma, o no sé si la palabra asilado, pero fuiste ahí eh, antes de que salieras del país, fue la Embajada de Venezuela, donde estuviste como protegido. Entonces es un país que de alguna forma tiene un rol muy importante en la vida de mi familia. Y bueno, esta película, como han dicho, es un aporte a la memoria colectiva, una película difícil de hacerla por muchas razones. Le rindo también homenaje a Rodrigo Vázquez, cineasta argentino que trabajó conmigo para que saliera en la forma que salió. Eh, yo ya he hecho varios documentales sobre Latinoamérica, nunca uno sobre Chile así, y yo creo que obviamente el hacer algo sobre tan personal no era fácil, no me costaba agarrar la narrativa de la película, porque quizás estaba muy yo eh, apegado a la historia. Pero bueno, creo que salió algo que ha hecho resonancia con el público, y eso es importante. Y la reacción en Chile fue importante y ver cómo la gente se conecta a la historia personal, porque también la idea con esta película es que aunque es una historia personal y de familia, que también de ciertas, no mensajes, pero que deje un legado político también de memoria, de lucha, de la necesidad de la lucha, de lo que ha sido un poco la filosofía de mis padres respecto a la necesidad de lucha. Entonces, sí, a mí me alegra mucho que se muestre en Venezuela un país tan especial y que se siga rodando y que se siga debatiendo y que tanto los temas sobre Chile, pero más allá los temas sobre memoria y de lucha. Y eso. La película tiene tantas aristas, pero yo me quiero detener en una, ¿no? Que él le da un buen espacio. Que fíjate, lo que tiene que ver con la presentación de esta población, La Victoria. Eso es muy importante porque ella es un símbolo. Hubo otras muy importantes, tanto en Santiago como en La Ermida, como en La Legua y al interior del país. Y cómo ahí se conserva mucho más intacto lo que en realidad ocurrió en esa época. Hay una escena donde la muchacha está hablando, la que entrevista a él en la Victoria, en la población, y dice ella, refiriéndose al otro contraste del otro Santiago, del otro Chile, dice que son tan distintos, no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Y eso es realmente, y sigue siendo en gran medida así. Allí hay una polarización de clase profunda. Y la parte rescatable en estas poblaciones es lo intacto que eso lo muestra él, ¿no? Como allí está la semilla, como ahí están las posibilidades, ¿no? La muerte de este señor que lleva adelante Polo, con talleres, que uno se puede imaginar con tantas dificultades, que podía haber sacado esta televisión primero clandestina y luego legal. Eso son años y años, ¿no?, de llevar experiencia. Entonces a mí me marcó mucho eso, porque esto se conoce poco.
se conoce poco, se conoce mucho más la historia de los desaparecidos, lógicamente por lo impactante y por lo brutal que fue esa racia, pero la lucha en la población incluso se conoce muy poco, porque no se filmó, de paso tampoco, entonces se podía hacer eso. Pero yo creo que es muy rescatable esta parte y a eso quería yo de referirme. A mí me gustó mucho la película. Creo que todas las derrotas, porque yo creo que hay que aceptar que son derrotas, para poder extraer lo que se puede extraer para un futuro, no ha habido una discusión que muestre por qué se dio la derrota. Si hacemos el paralelismo con el caso nuestro, las derrotas son durísimas. Y después de eso, encontramos, y lo vamos a encontrar siempre en todo, que hay un grupo humano que va a seguir dándose contra la pared y que la represión, porque ya el movimiento está debilitado, el movimiento, va a ser enorme, como se vio aquí, en las masacres que se dieron en las décadas 70 y 80. Otro grupo que sale afuera, en algunos casos haciendo lo que puedan hacer desde afuera y en otros casos como tratando de quitarse eso de la memoria, hasta que llega un momento, quizás muchos años después, en que tienen que tomar algunos partidos. Y están los que se quedan, pero que se quedan dando paso para atrás pensando que después pueden remontar. Y casi nunca esa parte, todos esos procesos no son recogidos. Ahorita, por ejemplo, con el de Bolivia, he estado buscando siempre si aparece algo nuevo de García Linera, que es alguien que estudia con profundidad, y que lo último que leí, o que no que leí, fue un video. Casi llora. No se habían dado las elecciones, pero él ya lo había visto, él sabía que era por ahí que iban. Igualmente nunca se ha examinado lo de Ecuador. Y aún aquí, sobre todo con los que continuaron, nunca sentí que tomaran algunos la responsabilidad de reconocer algunos errores y sobre todo por todos los que murieron. Sí, es verdad, Nancy, totalmente. El caso de Bolivia, es que lo ilustraste muy bien, porque es verdad, uno más o menos se entera por las cosas de García Linera y es muy curioso, ¿verdad? Porque es un proceso en el que la discusión entre los dos principales bandos ha sido abierto, completamente abierto. Y bueno, a uno había como algunos escasos canales de comunicación, gente de Bolivia que venía para Venezuela y más o menos sentaba posición sobre lo que estaba ocurriendo. Pero en general es casi imposible saber, es decir, llevar como un registro de los términos que se está discutiendo eso, ¿no? Lo que está ocurriendo allí y específicamente luego de lo que acaba de ocurrir, de la derrota, ¿no? Y es muy irónico porque uno sabe que obviamente en la sociedad boliviana eso se debe estar discutiendo, pero muchísimo. O sea, ¿qué es lo que impide que haya registro de eso? O sea, ¿qué es lo que impide que haya, o sea, como que haya gente que se encargue como de ordenar?
Claro, sí, exacto, porque más allá, o sea, no me estoy refiriendo a una simple cuestión de método, sino a la importancia política que tiene este ejercicio, ¿no? Y uno, guardando las distancias, obviamente, uno pudiera hacer, o sea, esa reflexión para el caso de Venezuela es muy importante. Y bueno, y en general para todos estos procesos, como decía Nancy, Ecuador, es decir, ¿qué es lo que hace tan complicado? Bueno, yo creo que tiene que ver eso, ¿no? O sea, tiene que ver con la dificultad de lidiar con la derrota, de aceptar que se producen derrotas históricas, no sé cómo enunciarlo exactamente, o sea, porque no estoy seguro de qué es lo que ocurre allí, ¿no? Pero fíjate, con un trabajo que tiene como pretexto bueno, mamá, cuéntame qué fue lo que te pasó, ¿no? Cómo es capaz de mostrarnos como esas distintas... Esto basado en una historia familiar, dice muchísimo. Claro. Bueno, de hecho ya, o sea, más adelante en la conversa con ellos tratamos ese tema, ¿no? Sí. Claro, de la gente, pero... claro, porque es que como ustedes lo identifican, lo trabajan muy bien. Como decía la profe, ¿cómo se llama? Porque es que yo lo confundí, la Victoria. Ajá, sí. O sea, la Victoria no está allí, y Polo, el relato de Polo es un combatiente. Polo es un combatiente de... Bueno, porque después Roberto nos dijo que era del MIR. Ajá, pero en el mismo documental dice, cuando Polo te está contando el episodio ese de los pollos. De los pollos y la cosa, es que él está participando. Ese es un compañero del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Claro, lo que pasa es que pero él te lo cuenta porque su función como comunicador es contar que esas cosas pasaron, ¿no? Pero no, él era un combatiente. Pero entonces eso, ¿y para qué Pablo mete a la Victoria ahí? O sea, que tiene que ver, bueno, la importancia de dejar registro de la gente que se quedó y peleó. Entonces luego está la gente que se quedó y tuvo que retroceder, trabajar, como les decía la amiga de ellos, ¿no? Es decir, creo que tiene ese mérito, tal y como ustedes lo percibieron, tiene ese mérito como de demostrar las distintas dimensiones de lo que ocurrió, más allá con la excusa de la señora Cristina, ¿no? De lo que le ocurrió a ella específicamente, hace como un paneo de lo que le pasó a distinta gente en distintas situaciones, ¿no? Eso me parece como referente, pues, para hacer ejercicios similares, me parece que es un gran aporte. Bueno, a mí me pareció el documental excelente. Y sobre todo para la gente de mi generación, así como estábamos hablando la profesora y yo tenía recién cumplido 23 años cuando al golpe. Y comienzo mi actividad política propiamente después que regreso a Alemania y 2 años después cuando abren la Universidad Central nuevamente después del allanamiento. Estaba recién trabajando pues políticamente, formándome políticamente, y vino lo del golpe. Eso fue demoledor. Tanto así que cuando empezó el documental, yo me quebré. Y después, tú sabes, control. Sí. Pero bueno, tiene una cantidad de cosas allí que yo digo que hay que ver el documental como varias veces para hacer una lectura de una cantidad de claves de cómo ellos lograron sobrevivir con optimismo histórico, siendo algo que los afectó de muy jóvenes, 19 años, imagínate tú, empezando la vida fuera de su país, además, y cómo ese compromiso, esa cuestión interna, porque también es algo como muy individual, no todo el mundo reacciona de la misma forma, y cómo ellos han logrado pues, trabajar y seguir luchando y tener ese optimismo histórico. Y por supuesto, también se ve que son personas de capas medias, ¿no? Con un determinado nutriente interno,
Y cómo cada quien lo asume de forma distinta, porque fíjate tú, en la reunión que ellos tienen con sus compañeros de la universidad, era otra visión de la vida, más pragmática. Sobrevivieron de otra forma. Estos no, estos llevaron el compromiso a lo interno. Entonces yo digo, hay que verla varias veces. Es una experiencia intimista, de una familia, cómo lo asumió, pero muy interesante. Sobre todo para nuestra experiencia aquí en Venezuela, porque como ellos dicen, ya no tenemos familia, nosotros no tenemos familia en Chile, ¿no? Y nosotros hemos perdido mucha familia nuestra que está en el exterior. Así es. Mi familia, por ejemplo, con una familia grandísima del lado de papá y mamá, resulta que ahora aquí en Venezuela vemos unos poquitos. Sí. También es una forma de experiencia de cómo ver, cómo vamos a reaccionar al futuro. Ahora, quería decir, hay una película que se llama La Guerra de los Momios, que fue realizada creo que en el año de 1974, poco después del golpe. Esa es una lectura marxista del proceso chileno hasta el golpe, de cómo se dio la lucha de clases, cómo fue el comportamiento del movimiento popular, el comportamiento de las organizaciones políticas y cómo fue el comportamiento de la clase oligárquica, los empresarios, y cómo esa lucha de clases se expresó durante el gobierno de la Unidad Popular. Yo llevé esa película al Consejo Legislativo del Estado Miranda, la vimos, la buscamos, hubo que buscar la película, se consiguió, y llevé como ponente posterior a eso a Sergio Rodríguez Gelfenstein. Pero digo, también hay que ver esa película porque es un documento de verdad, sumamente interesante. Bien. Entonces me gustaría mucho que pudiéramos conseguir la película, Claro. no sé cómo, para poder estudiar esas claves Está bien. que tienen ellos allí. De acuerdo. La vamos y la araña, sí. La vamos a buscar. Sí, vale, los chilenos tienen Sí, ahora. tienen una buena producción, ¿no? Sí. Tienen una buena series, weón. Tienen varias vainas. Sí, esa Queridos Compañeros, que es la de Pablo de la Barra, La de que Pablo. Coño, yo no la he visto. la corrieron para el otro sábado. Ah, bien. ¿Tú comentas algo? Iba a hacer un comentario, sí. Ajá. Sí. No, yo quería comentar ahí, igual creo que está en las preguntas que hicimos, el reto que representa para Pablo, y el reto que representa a nivel audiovisual contar un relato íntimo y que ese relato íntimo tenga el alcance político de retratar al mismo tiempo lo que le pasó a toda una sociedad. Porque hay un contrapunto también en torno a las derechas que terminan diciendo, bueno, eso le pasó, es una cosa que le ocurrió a algunas personas, es un asunto íntimo justamente, no es un asunto político de toda la sociedad chilena, sino que es la anécdota traumática de un grupo de personas. Entonces ahí en la forma como él construye ese relato que teje lo íntimo, pero al mismo tiempo como inserta todo eso en el contexto social incluso del momento en el que empieza a filmarse la película, hace que se pueda observar la dimensión de cómo ese relato íntimo se entreteje con la vida y la realidad, ¿no? de la sociedad chilena y la vivencia de un trauma de toda la sociedad chilena que, como comentaba, se experimenta de formas muy diversas. Yo creo que ahí nosotros ya lo vimos 2 veces. La primera vez, yo lo vi por lo menos la primera vez anotando cosas porque le íbamos a hacer la entrevista. Entonces estaba pendiente de qué preguntar, bueno, de qué podemos sacarle, pero esta segunda vez fue mucho más, conecta a uno más emocionalmente porque está pendiente de otras cosas. Y creo que sí es un documental que logra eso, ¿no? Logra la reflexión política y mirar a Chile como país desde una situación, desde esa mirada íntima. Y falta, Chile tiene muchas películas. Ahora recordaba esa Queridos Compañeros de Pablo de la Barra, que se terminó de editar aquí en Venezuela. La van a pasar en el CELAR pronto, dentro de un par de fines de semana, que es una película que ellos rescatan porque van llevando a la Embajada de Venezuela justamente parte de lo que estaban rodando, porque estaban rodando la película en el proceso, justo cuando ocurre el golpe, estaban rodando una película sobre la conformación del MIR, y terminan de editarla aquí en Venezuela. Y Pablo de la Barra vive aquí, en Venezuela.
Entonces, bueno, hay esa contribución también, pero quería comentar un poco la impresión que tuve sobre esa conexión entre lo íntimo, cómo retratar desde lo íntimo un país y que no se pierda en una cosa solo personal. Exacto. Vemos el tercer fragmento. Bueno, saludo y estoy muy agradecido de poder conversar con ustedes, pero además de transmitirles el proceso político venezolano generó que haya una relación intergeneracional con Chile, ¿no? Es decir, mi generación, que es la generación que estaba bastante joven cuando llega Chávez al poder, he tenido la oportunidad de conocer y de tener amistad muy entrañable con compañeros chilenos de mi edad. Yo tuve un compañero de maestría, una pareja que vino de Chile a estudiar a Venezuela el posgrado, estudiamos juntos el posgrado y vinieron a Venezuela por la Revolución Bolivariana, se vinieron a Venezuela a conocer, a ver lo que estaba pasando aquí. Y así otro conjunto enorme de jóvenes que han estado viniendo y que han generado entre nosotros un vínculo hacia Chile que trasciende por eso, que es intergeneracional hoy en día, ¿no? Entonces, agradezco mucho poder conversar y haber visto además un documental que mueve tanto, que impacta tanto. Y quería preguntarles y comentarles, ¿no? Porque sentía que el documental tiene como varios momentos, ¿no? El momento del pasado que está presente, esa reconstrucción del pasado, de los crímenes en el documental, el presente del propio documental, que es esa ida a Chile, donde están el estallido del 2019 y luego los años posteriores, y hay un presente del presente cuando vemos el documental, ¿no? Si vemos el documental en el 2025, habrá quien lo vio en el 2024, y me preguntaba un poco cómo sienten que dialogan esos momentos, también un poco en el balance del Chile de hoy, ¿no? Es decir, porque ha pasado el tiempo, parece que hoy en día pasan muchas cosas, ¿no? Cuando uno ve 2019, en términos del tiempo que se narra en el documental, fue hace prácticamente nada, pero han pasado tantas cosas en Chile y en el mundo en general entre 2019 y ahora, que incluso, bueno, en el propio documental hay un poco un adelanto, ¿no? Sobre todo este proceso de la llegada de Boric, la esperanza que generó el año después que llega, un año después del gobierno de Boric que visitan y está la Plaza de Dignidad como está. Entonces me preguntaba, por un lado, cómo ha sido la recepción hoy en relación a las reflexiones que se generan sobre la mirada del pasado y del Chile actual, y la mirada de ustedes también, de cómo ven ese proceso y los cambios que han ocurrido y el Chile de hoy, también. Mira, vamos a hablar los dos, pero quería hacer primero una reflexión más general, porque tú hablas muy interesantemente sobre los distintos momentos, a pesar que, como tú dices, no son tantos los años, pero sí hemos estado pasando por distintas etapas que marcan eh, eh, cambios importantes en lo que es el proceso social. Y entonces, nosotros, solamente te voy a hacer una reflexión, nosotros durante 17 años no pudimos ir a Chile. Y desde que yo me jubilé, que hace unos años atrás, que de hecho fui a Venezuela con Pablo a filmar esa película sobre Venezuela, y desde entonces he estado yendo regularmente a Chile, por lo menos 1 o 2 meses. Incluso hice un documental ya a partir del 2011 sobre el movimiento estudiantil en Chile, que es el comienzo de todo un proceso de reacción frente a una forma de adaptación al cambio, o sea, perdón, una vuelta a la democracia en Chile que tardó muchos años realmente en empezar a discutir los temas y sobre todo los temas económicos y sociales que quedaron anclados y sellados por la dictadura, porque una dictadura no ocurre con el propósito de cambiar totalmente, no solo la economía, sino la cultura de los pueblos. Y eso afecta a generaciones enteras que nunca supieron de la historia de Chile. Nosotros nos ha tocado estar en conversatorios sobre este documental, en que jóvenes de tu edad, o incluso más jóvenes que tú, no tenían ninguna idea de lo que había pasado en Chile en el tiempo que estamos comentando. Pero tampoco, y luego tenemos un proceso que encabezó la generación de jóvenes que entre los años 2011 y 2019 fueron
a plantearse una protesta frente a lo que, a lo que Chile, en lo que Chile se había convertido. No nos olvidemos que Chile fue el primer país que entró en la época neoliberal y hizo la revolución económica de acuerdo a los dictados de Milton Friedman, los generadores de la política neoliberal en lo económico de la Universidad de Chicago. O sea que Chile en ese sentido fue una contrarrevolución que inició un cambio económico que después ocurrió con Margaret Thatcher en Inglaterra, con Ronald Reagan en Estados Unidos y la globalización posterior a la caída de la Unión Soviética, con la generación de los... Entonces estamos hablando de muchos cambios globales que afectaron también a la realidad de nuestros pueblos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que pensamos sobre Chile? Chile es un país donde conviven generaciones que han tenido experiencias de vida distintas y por lo tanto experiencias de lucha distintas. Entre ellas, la lucha contra el neoliberalismo, pero también la despolitización, también el consumerismo, también en el momento actual el rechazo a los inmigrantes que han llegado a Chile en los últimos años, entre ellos muchos de ellos venezolanos, y entonces se sobreponen una serie de cambios que van ocurriendo durante este periodo que hacen muy difícil plantearse una visión global de lo que es Chile. Pablo lo plantea en el documental en forma simbólica, a través de la visita de ese sitio icónico que fue la Plaza Dignidad, en donde se libraron muchas de las luchas y donde hoy día está sanitizado, está... Entonces, en el fondo, lo que tú bien apuntas es una realidad cambiante y difícil de analizar en forma global con un análisis único que diga, estas son la explicación de este fenómeno. Yo por eso que me remonté al cambio que hizo Pinochet desde muy temprano, que fue el cambio económico profundo, un cambio en donde los valores de solidaridad se reemplazaron por el de la competencia. Y es algo que opera sobre las mentes de las personas, los despolitiza, y eso explica el que hoy día estemos enfrentados a una elección en Chile del próximo año, donde lo más probable es que gane un candidato de ultraderecha. Entonces, eso. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Sí, bueno, Roberto ha tocado un poco, pero es cierto que a nosotros, a través de esto, el golpe de Estado fue en el año 73, han pasado 52 años y hemos, a través de esos años, vivido realmente experiencias muy distintas, incluso desde el exilio, sobre todo la gente en Chile, pero como desde el exilio. Por supuesto, los primeros años de una resistencia, de un exterminio, del salir al exilio y de una realmente castración de todo lo que pudiera ser gente de izquierda o pensamientos alternativos al sistema que se quería imponer, el sistema neoliberal. Eso es nuevamente transformado en democracia, pero sin cambiar las raíces profundas del sistema. Se mantiene el sistema neoliberal, que hasta hoy día está presente. O sea, a pesar que han habido cambios de todos estos años, desde que se instaló la democracia y han habido distintos gobiernos a través de todos estos años, el sistema, la base del sistema económico, que es la que dirige el país, no ha sido realmente transformada. Y eso se refleja en lo que es la sociedad hoy día. Y eso se refleja en que por ejemplo, todavía que estemos rigiéndonos con la Constitución de Pinochet, que es la que tuvimos que votar todos con un trago muy amargo, porque era la de Pinochet o era una más de derecha todavía. Y entonces han habido muchos cambios sociales y políticos, pero la constante ha sido que fue la implantación y la mantención de un sistema económico neoliberal que ha penetrado no solamente la economía, sino que la mente y los valores en la sociedad chilena. Y es ahí donde hoy día tenemos que estar dando una batalla muy dura y muy fuerte contra todos esos valores culturales, además, que se han instaurado.
llegó un momento del estallido social en que nosotros pensamos que de verdad se abrían las grandes alamedas, pero desgraciadamente nos damos cuenta que yo pienso, con solamente el entusiasmo de las masas no es suficiente. Bueno, Solo un entonces hijo puede hacer llegamos este tipo de finalmente a intervención. lo que es el estallido social, que por las razones que necesita un día especial para discutirla, llegamos a lo que es un gobierno de Boris, que era lo más de izquierda que se había presentado hasta el momento en Chile, y que de alguna forma yo creo que no ha cumplido alguna de las expectativas que mucha gente teníamos. Un gobierno que de gente muy joven, de gente muy inexperiencia, una gente que tiene una forma de hacer política, que es una forma de hacer política muy desde la oficina, diría yo. No es ese contacto con la masa, la creación de un poder popular, se puede decir, no es no se ha retroalimentado de lo que es realmente las necesidades de un pueblo, y ha hecho con buenas intenciones algunas cosas, pero también ha cometido muchos errores. Entonces, no sé si he explicado, me he ido un poco por todos lados, pero digamos, esto también refleja que los procesos sociales son muy largos y complejos, pero es importante mantener el hilo nuevamente en ese proceso, ir analizando, viendo los errores, ir viendo cómo podemos seguir avanzando y seguir viendo cómo logramos realmente llegar en un momento a tener una sociedad un poquito más justa. Me surgió una reflexión comparando el proceso chileno, por supuesto lo de Boric, y esa victoria no fue una revolución, ¿no? Nosotros aquí con Chávez sí hicimos una revolución. Se manifestó de diversas formas, y hay algunas cosas que aún se mantienen, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la cuestión de la victoria, donde la población, a través de redes de solidaridad, se apoyan y mantienen algo, pero sin el apoyo institucional. Sí. Aquí todavía, y después de tantos años también de haber fallecido nuestro comandante, ese apoyo aún se mantiene. El problema es que se mantiene mucho a través de una estructura, ¿no? De partido, de un partido, ¿no? Eso es algo que habría que cambiar. Claro. Pero debemos de felicitarnos que todavía estamos aquí resistiendo, que todavía no nos han logrado derrotar, ¿no? Pero hay cosas que debemos nosotros de mejorar, pues, ¿no? Que es esa relación mucho más amplia con la sociedad, no a través de la vida de un partido, ¿no? Pero pienso que lo hemos hecho mucho mejor que otros. Y con lo de Bolivia, yo siempre me recuerdo de un librito del profesor Zanoja, Mario Zanoja, cuando él hace el análisis de la Revolución Cubana y las clases sociales que se generan con una revolución y los desplazamientos que se dan en los procesos de cambio. Aquí ha habido cambios, ¿no? En los sectores sociales, y ha habido desplazamiento. En Bolivia hubo cambios en los sectores sociales, pero a la vez hubo un desplazamiento. Porque si hacemos el análisis de los resultados electorales en Bolivia, el gobierno de Arce logró un 3%, teniendo todos los mecanismos, ¿no? Para estar en una mejor posición. Y el sector de Evo, cuando el voto en Bolivia es obligatorio, sacó un 20%. Es decir, que a lo interno del MAS, realmente quien tenía la mayoría
de la gente era Evo. Pero a través de los mecanismos institucionales, legales que le dio el gobierno y el poder a la gente de Arce o de Choquehuanca, ¿no? Hizo que se diera esa división tan terrible y tan mal llevada, pues, tan mal llevada. Bueno, nada, yo quería comentar por una parte, bueno, que la parte de la rudeza del documental es toda esa violencia de la represión del Estado, de la dictadura de Pinochet, y que ese nunca más es un nunca más que sigue siendo importante, sino un nunca más, o sea, nunca más la tortura y nunca más la desaparición forzada y nunca más el terrorismo de Estado sigue siendo una demanda hoy, donde lo hay y donde los hubo y que no lo vuelva a ver o no lo siga viendo, ¿no? Y ahí el dolor de esa situación creo que no es ineludible, ¿no? En la representación. Pero por otro lado, en contraste con eso, también pensaba en la importancia que tiene dos ideas que parecen contradictorias. Por un lado, se hace mucho hincapié en el documental a cómo está inserto dentro de la sociedad chilena toda la cultura neoliberal, y en paralelo hay toda esa fuerza de la juventud que se rebeló en el estallido contra esa subjetividad neoliberal. Es decir, a pesar de que eso está y de que eso se impone, las oleadas, siempre hay nuevas generaciones que aparecen para enfrentarse a esa propia subjetividad. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos hoy? Y probablemente cuando parece que no se puede hacer poco, bueno, se pueden seguir construyendo condiciones y posibilidades para que cuando aparezcan nuevas generaciones con el impulso para hacer nuevas revoluciones encuentren en el pasado herramientas que nosotros hayamos o contribuir para eso. Es decir, siempre van a aparecer, y uno lo ve históricamente, nuevas generaciones, incluso en Chile, en ese Chile que parecía para todos nosotros tan neoliberal, bueno, aparecieron los pingüinos, apareció el estallido, en la Venezuela de los 90 que parecía para el resto de América Latina, Miss Venezuela, petróleo, y bueno, aparecieron procesos de cambio, ¿no? Y eso supone que esa subjetividad, hay una fuerza de la subjetividad que se revela contra, incluso en las sociedades más neoliberalizadas, y pues nosotros tenemos que hacer una apuesta permanente por las futuras generaciones que van a estar rebelándose contra cosas todo el tiempo y que necesitarán encontrar a la hora de rebelarse, bueno, sustentos, tradiciones, lenguajes, diálogos, interlocutores en esa necesidad de rebelión que parece también un poco inherente a la juventud y que a veces encuentra, bueno, salidas que no son siempre las más adecuadas, pero habría que estar ahí para ayudar a canalizar esa fuerza que tienen los jóvenes hacia cosas revolucionarias, productivas, transformadoras realmente, que es un poco lo que dijo la señora Cristina con que el auge de las masas, o solo las masas no, pero bueno, las masas son imprescindibles siempre, ¿no? O la gente. De acuerdo, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel. La importancia que es, tirar como cables a tierra es decir, visibilizar esas cosas. Estos días estaba leyendo, pasa que cónchale, lo vi así muy por encima. De hecho me llamó mucho la atención porque yo conozco a uno de los autores, es el papá de un querido amigo argentino, pero le pasé por encima, ¿no? Estaba pendiente como de escribirle a mi amigo, porque su papá, junto con otro compañero, escriben un libro, no recuerdo el título, pero es algo así como la resistencia pacífica que no fue, ¿no? Porque hay esta idea de que cuando derrocan a Perón en el 55, Perón no quiso resistir, pues, teniendo todas las condiciones para resistir y tal. Entonces, ya desde el título, el libro lo desmiente. Y dice, ¿cómo que no hubo resistencia? Aquí hubo como 3 años de resistencia armada. Entonces, uno lo lee y uno, pero es que hay otra historia. Es que hay otra historia que cuentan los compañeros que uno no conoce, ¿no? O de la que uno ha escuchado pocas cosas. Claro, como no existen, o sea, como uno no tiene como registro de eso que pasa como subterráneamente, a veces ni siquiera subterráneamente, solamente que no hay registro de esas realidades, de lo que ocurre en Venezuela, ni siquiera subterráneamente, lo que no ocurre arriba, ¿no? Lo que no ocurre en los cerros. Entonces, como no hay registro de eso, nadie comprende el 27 de febrero. Y en la última parte, que lo vamos a ver cuando ya terminemos, cuando publiquemos este video, yo le comento a Pablo, yo le decía, yo era un muchacho, yo ni siquiera estaba apenas comenzando a politizarme, pues yo creo que ni siquiera yo militaba todavía en la organización en la que terminé militando, y ya
yo siendo un muchacho, ya yo escuchaba de las, de las manifestaciones que hacían en Chile durante los famosos, muy famosos paros nacionales. Esos paros eran famosísimos, o sea, eran verdaderos combates callejeros. Y me acuerdo de la gente preocupada, claro, a uno le llegaba un poco por la influencia del exilio chileno en Venezuela, ¿no? Entonces era como un eco muy lejano que uno le llegaba. Y entonces recuerdo la preocupación, ay, chamo, ya viene, yo creo que eran los 11 de septiembre, no estoy seguro. Es un recuerdo de mi adolescencia. Ya viene el 11 de septiembre, ¿a cuántos irán a matar esta vez, no? Y recuerdo que estamos hablando de los 80, de los 80 y pico, es decir, antes de la democracia. Y las jornadas de protesta contra la dictadura, o sea, en plena dictadura, eran jornadas multitudinarias y muy violentas y muy, me imagino, toda la cantidad de cosas que deben haber pasado en la victoria. Entonces, Bueno, Ali también ya tiene una canción y todo. ¿qué es cuál? La de Disparan chileno. Ah, bueno, claro, pero ese es post-golpe, ese es post-golpe. Pero me imagino que durante esos años también. Ese es post-golpe, claro, es verdad, te tienes razón, él se está refiriendo a la resistencia armada Claro, a la gente que contra, quedó. contra, bueno, y la famosísima canción de Paulo, de Paulo, no de Paulo, de Pablo Milanés, la famosísima canción de Paulo es A Miguel Enrique. a Miguel Enríquez. O sea, que porque uno tiene como la idea de que es a Salvador Allende, que es nuestro héroe, ¿no? No, es al tipo que está dirigiendo la resistencia armada contra ¿cómo se llama? Yo pisaré las calles nuevamente. Este, fue un factor, sí, no. Yo sé que estoy hablando frente a un público que está mejor enterado del tema que yo, pero en todo caso, Aurora, lo que digo es que, sí, porque Aurora es una gran conocedora del tema, en todo caso lo que digo, o sea, yo secundo para cerrar, secundo esa idea de Manuel de Cuño, de la importancia de tender puentes, con, digamos, con estas expresiones de rebeldía que son, yo no sé si permanentes, Manuel, pero son como, y también me parece un poco irresponsable decir que son como inevitables, ¿no? O sea, como que es una fatalidad la resistencia, pero hasta cierto punto sí lo es. Es decir, para cerrar, me parece que es una buena manera de cerrar, haciendo referencia a algo que decía Roberto. Roberto decía, este es el tipo de cosas que hay que hacer, o sea, así cuando en esas épocas terribles de mucho reflujo popular, ¿no? Bueno, este es el tipo de ejercicio en el que hay que concentrarse, porque el reflujo no va a durar siempre, por naturaleza, por definición, el reflujo no es algo que se pueda mantener, ¿no? Luego, bueno, luego viene Aurora, Nancy, compañeros y compañeras, luego viene el tema, la cuestión tan importante y que tiene tanta importancia estratégica, que es cómo le damos traducción política a eso que seguramente, indudablemente va a venir cuando ya no sea el reflujo lo que caracteriza nuestra sociedad, nuestro momento, el momento de la sociedad, el momento histórico en nuestros países, cuando venga el flujo político, para dónde va, ¿no? Cómo se traduce, cómo se conduce revolucionariamente. Bueno, Sandra es la que nos dirá, Sandra y Roma son los que nos van a decir más adelante cómo cómo que se hace eso. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Como te dije, nunca he vivido en Chile. Claro, claro. Este documental es la primera vez que voy a Chile tantas veces seguido. Fui cuántas, 3 veces entre un poquito más de 3 años, 2020, 2022, 2023. Y ahora fui en enero de 2025 para mostrarle. Eso sí fue me impactó bastante. Sin contar todo, cuando veas bueno, tú has visto la película, pero yo al comienzo digo que Chile era un país que lo tenía así como a distancia un poquito. Y al final hay como, no, yo no hago una reflexión realmente que cierre esa pregunta. Y, y lo hago de alguna forma consciente de que no estaba contestando esa pregunta, porque no quería terminar la película
sobre un poco lo que fue mi identidad con Chile. No sentía que era, no me salía como natural terminar así la película. Quería terminar la película con otro tipo de nivel. Em, pero sí, lo que sí fue cierto es que llevar el documental a Chile en enero en, no sé, como 5 o 6 instancias, en las comunidades donde se filmó en La Victoria, en Valparaíso, em, en Santiago, donde vino, no sé, unas 200 personas em, para mí sí, yo como que sentí algo, un acercamiento a Chile quizás que no había sentido antes, y quizás fue producto de que yo trajera algo así mío, o algo que yo sentía que era un aporte mío a Chile. Y eso sí me hizo sentirme, em, no sé si más chileno, pero más cercano al país. eh, el país de mi madre, como se llama el país, en la película en español, que no es la traducción. En inglés se llama Mother con una coma y Country, porque es un poco para mostrar cierta distancia entre tanto mi madre con su país, pero tanto yo con mi matria, pero en español, el país de mi madre también es una forma un poco fría de describir ese país. Es muy como técnico el país de mi madre. Y un poco también era cierta relación que yo tenía con Chile, aunque yo tengo primos y familia y yo nací en Inglaterra y vivo aquí. Em, entonces, sí, yo creo que esta película para mí, en lo personal, ha sido algo quizás que me ha acercado a Chile, me hace preocuparme más de lo que pasa en Chile, que como dijo mi madre, es un escenario complejo y un poco deprimente, casi tan deprimente o igual de deprimente, pongámosle, que el escenario que estamos viviendo aquí en el Reino Unido, que si bien sabemos que Pinochet era el primero que instaló el neoliberalismo en Latinoamérica o en el mundo. Aquí la Thatcher fue la que la instaló a su propia manera, quizá le hubiese gustado tener la libertad para reprimir que tuvo Pinochet, pero no pudo llegar a esos niveles. Y entonces estoy entre dos países donde el neoliberalismo ha sido implantado bastante vehemente. Y bueno, y yo creo que para mí lo de la identidad, lo de Chile, Inglaterra, y como te dije, lo que no se discute en la película es también Venezuela, es un polo para mí importante de identidad latinoamericana, y no es algo que se trata en la película porque era como echarle demasiado. Claro. Pero yo creo que es interesante como todas estas identidades, múltiples identidades, van formando lo que uno siente y lo que uno piensa. Pero al final yo creo que lo que ciertamente siento que me implantaron mis padres es un internacionalismo y pensar a nivel no parroquial, como tú dijiste, de pensar que la lucha es no solo de un país, pero de los pueblos en Latinoamérica, en Europa, que es una lucha permanente y que es una lucha de todo el mundo. Me parece que uno de los aciertos de tu trabajo es mostrar un poco lo que fue también la gente que se quedó peleando, ¿no? Que es el lugar que ocupa la libertad allí, ¿no? Este lugar, esta población, no recuerdo cómo le llaman allá en Chile, La este victoria, barrio, La Victoria. ¿Cómo le dije yo? La la Libertad. libertad. Bueno, se parece, pero es La Victoria. Eh, este barrio, La Victoria, me pareció bastante, bueno, por supuesto, una circunstancia muy desafortunada que este compañero Lolo que tú entrevistas cuando regresas no está, ¿no? Pero sirve, entre comillas, ¿no? Por supuesto, estoy completamente seguro, sin que tuviera jamás haber querido que fuera así, pero funciona en términos narrativos porque el mismo, el mismo Lolo que nos está contando las cosas que ocurrían en los 80, yo era un muchacho en los 80, yo tenía 12 años, 13 años, es decir, eran mis años de adolescencia. Y en general era, como puede ser cualquier muchacho adolescente, eh,
escasa o nulamente politizada. Y sin embargo, sin embargo, en esas circunstancias, a nosotros aquí en Venezuela nos llegaban los ecos de la intensa combatividad del pueblo chileno durante los paros que se hicieron durante los 80, ¿no? Es decir, para que tengan una idea para que tengan una idea, digo yo, teníamos una idea nosotros aquí en Caracas bueno, de la importancia de lo que estaba ocurriendo allá. Y es un poco lo que nos cuenta Lolo, ¿verdad? Y Sí, entonces es un poco cómico inclusive como él nos está contando, o sea, esta imagen en la que nos cuenta el mural, ¿no? De la, de la expropiación, se diría aquí, sí, los que pollos. acometen, ajá, de los pollos. Eh, y bueno, resulta que el mismo Lolo era integrante del Frente del Manuel Rodríguez, ¿no? Mm. Eh, Frente y Patriótico Manuel Rodríguez. Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que además entronca con algo que comentaba Roberto, ¿no? O sea, que yo creo que también es un mensaje, claro, lo que pasa es que Pablo lo deja deslizar muy bien, muy sutilmente, ¿no? Pero esta cosa de que no solamente hay que luchar siempre, sino bueno, en algunas circunstancias, es decir, no hay que negarse nunca a los distintos métodos de lucha, ¿no? Es decir, en algún momento, eso que comentaba Lolo, que hizo Lautaro, que hizo el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, que hizo el MIR, bueno, seguramente habrá infinidad de debates en Chile, incluso fuera de Chile, pero sobre todo en Chile, sobre la pertinencia o no de eso. Pero en todo caso, fue también una manera de continuar la lucha, ¿no? Y creo que está muy bien hilado. eh, esa realidad del Chile, digamos, más popular, de las poblaciones, etcétera, con Roberto y señora Cristina. Ustedes son una familia que se van exiliados después de haber sido, bueno, brutalmente torturados, todas las cosas que sabemos que ocurrieron a través del documental, y van a hacer su vida en Londres y hacen una nueva vida, etcétera, y tienen a sus muchachos, pero ustedes nunca dejaron de pelear tampoco, nunca dejaron de pelear. Es decir, fue construir una nueva vida peleando siempre, ¿no? Creo que eso está muy bien logrado, Pablo, en el documental. La gente que se va no se va. O sea, la gente que no puede estar porque está exiliada también está peleando, ¿no? Es decir, precisamente de eso se trata, ¿no? De que hay distintos frentes de lucha, de lo que se trata es de, bueno, de seguir dando la pelea. Yo creo que ese es como eso es lo que te deja, eh, a Pablo no le gusta, a mí tampoco, ese término del mensaje, ¿no? Pero creo que Mm. eso es lo que transmite, creo que es la idea fuerza del documental, creo que eso es lo que transmite centralmente y por eso me parece que es un trabajo que está realmente muy bien hecho. Yo les sugiero, les propongo, escuchamos una pregunta, una última pregunta adicional de Manuel y bueno, lo podemos dejar hasta acá si les parece. Sí. Bueno, yo quería una pregunta que es compleja, pero y otra que ya Pablo había asomado a algo. Es decir, cuando veía esa relación, ese encuentro con Lolo, me preguntaba también, bueno, cómo se han dado los debates entre los que se quedaron y los que se fueron, ¿no? Que es una discusión que se da en muchas circunstancias y es una discusión tensa también entre los compañeros que luchan desde fuera en el exilio, van, vuelven y hay compañeros que permanecieron por distintas circunstancias y eso suele aparecer o no aparece directamente allí en la forma de tensión, pero uno se puede imaginar por otras cosas que ha escuchado cómo hay unos debates relacionados con eso. Eso por un lado. Y por otro, preguntar o comentar también que desarrollaron un poco más esa idea que Pablo asomaba de cómo se articula lo íntimo del relato, que esto es un relato íntimo, un relato personal, pero al mismo tiempo es un relato sobre un suceso político que le pasó a todo Chile. Y lo digo sobre todo porque me puedo imaginar, o lo he escuchado también, como desde sectores que quieren negar estos acontecimientos, que quieren ocultar esta memoria, también se suele afirmar esa idea
Cuando lo reconocen de que, bueno, al final de cuentas fue un asunto personal íntimo que le pasó a algunas personas, pero no es una cosa que le haya pasado a toda la sociedad chilena, ¿no? Entonces hay como esa relación entre el relato íntimo, cómo se cuenta desde un relato personal, algo que al final de cuentas se cuenta desde ahí, pero se cuenta para hablar sobre lo que le pasó a toda la sociedad chilena, ¿no? No es una cosa que le pasó a algunas personas nada más, sino, entonces, bueno, ¿cómo se construye cómo piensan que se construye esa relación entre lo personal y lo que le cuenta, lo que se le habla a la sociedad chilena? Y por otra parte, bueno, esta otra relación que entiendo que siempre suele ser compleja entre los compañeros que permanecieron en Chile, los compañeros que estaban afuera y demás. Mira, yo creo que tu pregunta es extremadamente interesante porque te muestra la complejidad de cómo los procesos personales se unen a los procesos que ya de más nivel histórico y amplio. Y te planteo solamente dos cosas. O sea, en Chile, nosotros, por ejemplo, yo estuve preso un año y al salir de la cárcel, yo me decido quedarme en Chile a luchar, quedarme en Chile sin tener posibilidades reales de integrarse porque estaba empezando una represión muy fuerte. Y entonces es cuando toman detenida a Cristina. Y entonces yo lo digo en la película, en un momento determinado yo tomé la determinación de asilarme en la Embajada de Venezuela, precisamente en Chile. Estuve 6 meses metido dentro de la Embajada de Venezuela porque si no, de hecho, mis compañeros directos, todos asesinados, estuvieron con Cristina en uno de los sitios de tortura, desaparecidos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata que el militante político da la pelea, da la lucha, pero esa lucha no es una lucha lineal y que se puede predecir totalmente qué va a pasar a nivel personal. No, puede significar de que o te matan o puedes también salvar la vida, salir al exilio y empezar una vida distinta, distinta. Y entonces, ahí se produce algo que tú señalas muy interesantemente. Se produce una tensión entre aquellas personas que en lo personal permanecieron en Chile o pudieron permanecer en Chile sin ser tocadas directamente o asesinadas o detenidas. Y entonces ellos se tienen que adaptar y sus formas de lucha al interior parten al comienzo de crearte una fachada, una forma de vida que te permita no ser detectado por los fascistas, por los militares y sobrevivir agazapado, aguantando el peor periodo. Y mucha de esa gente, como Polo, no Lolo, Polo, el que aparece en la película, Polo logra implantarse dentro de su comunidad, de su población de La Victoria, y de hecho, Polo era militante del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, inicialmente. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria fue golpeado tremendamente y fue, digamos, sus dirigentes, Miguel Enríquez, uno de sus principales dirigentes, fue asesinado y mucha de la gente en los años 70 fueron desaparecidos. Y entonces aparece el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a partir del año 82-83, cuando empiezan las protestas populares de las cuales hablaba Reinaldo, que hicieron eco en todo el mundo, gente que aparecían todos los meses 40 o 50 personas asesinadas en la calle porque se enfrentaban con piedra en contra de los militares que tenían balas de guerra. Ustedes lo vivieron en el Caracazo, en Venezuela, para que tengan una idea de lo que significa enfrentarse a las balas del ejército o de la policía. Entonces, esa realidad indudablemente que genera una serie de tensiones y conflictos y visiones distintas entre quienes les tocó vivir las durezas de esto en condiciones muy difíciles en Chile y los que salimos al exilio. Entonces, son dos realidades verdaderas, reales y contradictorias en cierta medida, pero es parte, eso es la vida misma, es contradictoria. Y lo importante en este documental, y nada de esto lo discutimos en el documental porque no correspondía, no era un documental que estuviera dirigido a contar la historia de Chile, pero que sí de alguna manera toca, como tú bien identificas, estos conflictos, estos problemas, estas realidades que afectan a los individuos y a los grupos políticos en conflicto.
Ya, yo solamente quería decir con respecto a eso que también estos conflictos o diferencias dependía un poco también de las razones por las que gente había tenido que salir o se había podido quedar. Había gente que no tenía alternativa más que salir, ¿me entiende? Había otra gente que, bueno, optó por salir porque, pero para esas personas era tan importante también porque ya no tenían trabajo, familia, lo que fuera. Pero sí, indudablemente que en algunos momentos, sobre todo cuando comienza el retorno a Chile de alguna gente, yo tengo muchos amigos que están aquí ahora que dicen que ellos notaban de que en Chile había una especie de no, no una aceptación muy grande de la gente que se había ido al exilio y había como una especie de resentimiento y a la vez, y además a veces justificada, porque la gente que había salido de alguna forma había podido tener oportunidades de estudiar, sobre todo, volvían con mejores estudios, con mejores posibilidades de trabajo, tenían trabajos que la gente en Chile le era más difícil conseguir, pero al mismo tiempo estaban marcados políticamente. Ojo, tampoco era tan fácil para esa gente conseguirlo. Y hubo un periodo que yo creo que hubo un poco más estos conflictos. Yo creo que eso con el paso del tiempo se han ido superando. Creo que hoy día, creo que no existe ya esas diferencias o esas conversaciones entre los que se fueron y los que se quedaron, sino que más bien se ha entendido un poco más también las consecuencias de lo que fue el exilio, porque tampoco no hay que pensar que el exilio, por más que la derecha y los medios de comunicación quieran pensar que un exilio dorado, no siempre es un exilio dorado y no siempre fue un exilio dorado. Y mucha gente pagó un costo muy alto por haber tenido que salir y haberse venido al exilio. Y el exilio en sí mismo, el alejarte de tus países, del desarraigo, tu familia, que tus hijos se críen sin abuelos, sin familia, sin hermanos, son cosas que tampoco son muy bonitas, digamos. Entonces, esos conflictos yo creo que si existieron en algún momento cuando empezó un poco la vuelta a Chile de algunos compañeros, creo que con el tiempo han ido pasando y hoy día en Chile hay mucha más conversaciones sobre lo que fueron los exiliados. De hecho, hasta hace 3 años atrás no teníamos derecho a voto, ahora podemos votar por algunas cosas de Chile y creo que eso se ha ido eh, entendiendo un poco más esa relación entre los que se fueron y los que salimos, entre los que se quedaron y los que nos fuimos. Y la otra pregunta, esa era por la otra parte, no me acuerdo muy bien cuál es lo que tú habías preguntado, Señora Cristina, pero las personas exiliadas que estuvieron exiliadas no pueden votar. bueno, todavía no podemos votar por ningún representante, solamente podemos votar por En las elecciones en las presidenciales. elecciones presidenciales. Ah, ya, Pero ya. esto es hace 4 años, cuando fue lo del Sí. plebiscito, hace 4 años, 3 años. Hasta Sí. ese entonces, los exiliados no podíamos votar en nada en Chile, para nada. Ya, Ahora sí se puede, ahora se puede. entiendo. Como te digo, hace muy poco tiempo, muy poco tiempo. Sí, eso es con respecto a lo que me preguntabas tú, Sí. este dilema claro, Bueno, indudablemente son experiencias distintas. señora Bueno, Cristina, Roberto, un verdadero honor haberles escuchado, haber conversado con ustedes. Muchísimas gracias por, por regalarnos este pedacito de su tiempo y, bueno, por supuesto, sus reflexiones. Sepan que los queremos y los admiramos muchísimo. Eh, y, bueno, le pediría a Paulo un breve comentario final para cerrar. Igualmente, te queremos mucho, Pablo. gracias. Bernardo. Como dicen por allá, es un alto pana. Em, no, gracias nuevamente y bueno, sin entrar, yo creo que siempre un poco para contestar muy brevemente la última observación, pregunta, que siempre fue el reto para mí. Em, yo no soy alguien que me planteé nunca hacer un documental personal, no es lo que me sale, nunca pensé que quería exponerme la Claro, historia así. Soy alguien que me gusta hacer las preguntas, me gusta, me gusta estar atrás, no me gusta estar ahí.
pero por varias razones me convencieron que esta era la forma de que esta película tuviese quizás, era necesario hacerla así. Y gracias a que mis padres dejaron que entráramos a este cuento doloroso, creo creo que se logró hacer lo que quería yo, que era, si íbamos a entrar en lo personal, quería que lo personal fuese un vehículo para poder llegar a discusiones o no mensajes, pero a una narrativa más macro sobre temas más Ujú, trascendentes. No, aunque hay muchos documentales muy buenos, que son muy personales, muy íntimos, muy de identidad, de reflexión, para mí yo no me quería quedar solo en eso. Para mí quería que esta película tuviera la entrada personal y si era necesario mostrar ese dolor, era un sacrificio necesario para poder eh, compartir esta experiencia porque creo que es importante que se vea en Venezuela, es importante que en Latinoamérica conozcamos mejor qué es lo que hacían las historias de nuestros pueblos, aunque yo soy alguien que, como te digo, el único país donde he vivido es Venezuela, pero mis documentales han sido sobre Latinoamérica en casi en su totalidad. Es necesario que yo creo que nos sirve como pueblo, es un aporte que tengo yo a la construcción de una sociedad mejor, hacer documentales donde podamos vernos y conocernos. Creo que era una frase de un canal que es, venezolano, conocernos mejor como pueblo y ver las historias que compartimos, el dolor y los desafíos y los éxitos y todo. Y creo que para eso, que si sirve para eso, muy contento. bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchas Eh, gracias. Gracias a Gracias. usted. Gracias, bueno, Reinaldo. Fuerza Saludos. Venezuela. muchos Fuerza ¡Viva Venezuela. cariños. Venezuela!